Hola de nuevo, familia. Como ven, la conversación sobre Ande y Kerem apenas comienza. Hoy vamos a profundizar aún más en este tema fascinante. Nos vamos a sumergir en los detalles, en los matices de las declaraciones de Ande, explorando no solo lo que dijo, sino también cómo lo dijo y, lo más importante, qué significa para nosotros, sus seguidores y admiradores. La relación de Ande Erçel y Kerem Bürsin siempre ha sido objeto de interés y especulación. Desde que se conocieron en el set de Love is in the Air, la química entre ellos fue innegable. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, la conexión que irradiaban, todo apuntaba a algo más que una simple relación laboral. Y finalmente esas sospechas se confirmaron, Ande y Kerem estaban enamorados. Pero ¿por qué su relación capturó la atención de tantas personas? ¿Qué tiene esta pareja que los hace tan especiales? Creo que hay varias razones. Primero, su autenticidad. Ande y Kerem siempre han sido muy transparentes con sus sentimientos, no han tenido miedo de mostrarse tal como son, con sus virtudes y sus defectos. No han intentado construir una imagen perfecta, sino que han preferido ser ellos mismos. Y eso, en un mundo lleno de apariencias, es muy valioso. Segundo, su respeto mutuo. Han demostrado una gran admiración el uno por el otro, tanto en sus palabras como en sus acciones. Se apoyan, se animan, se celebran mutuamente. Y eso es algo que se nota, que se siente, que inspira. Tercero, su complicidad. Tienen una conexión especial, una manera de entenderse sin palabras. Se complementan, se divierten juntos, se hacen reír. Y esa complicidad es la base de cualquier relación duradera. Y finalmente su amor. Un amor que se expresa en gestos, en detalles, en palabras. Un amor que se siente genuino, sincero, profundo. Un amor que nos hace creer en la magia, en la posibilidad de encontrar a alguien que nos complete, que nos haga felices. Volviendo a las declaraciones de Ande, es importante destacar que no se limitó a decir que amaba a Kerem. Fue mucho más allá. Utilizó palabras que revelan la profundidad de sus sentimientos, la magnitud de su admiración, la importancia que Kerem tiene en su vida. Kerem es mi mejor amigo, dijo Ande. Esta frase aparentemente sencilla, encierra una gran verdad. Significa que Kerem es para ella la persona con la que comparte sus alegrías y sus tristezas, la persona en la que confía plenamente, la persona que la conoce mejor que nadie. Es alguien con quien puede ser ella misma, sin máscaras ni pretensiones. Mi confidente continuó. Esta palabra implica una relación de confianza absoluta. Ande sabe que puede contarle a Kerem cualquier cosa, sin miedo a ser juzgada, sin temor a ser traicionada. Sabe que él la escuchará, la comprenderá, la apoyará. Mi apoyo incondicional, agregó. Esta frase es clave. Implica que Kerem está ahí para Ande siempre en las buenas y en las malas, en los momentos de alegría y en los momentos de dificultad. Es alguien en quien puede apoyarse, alguien que la sostiene, alguien que le da fuerzas para seguir adelante. Es, en definitiva, su roca, su refugio, su ancla. Luego Ande habló de la admiración que siente por Kerem, y lo hizo con palabras llenas de respeto y reconocimiento. Admiro su ética de trabajo, dijo. Esta frase revela que Ande valora el esfuerzo, la dedicación, la perseverancia de Kerem. Admira su compromiso con su profesión, su búsqueda constante de la excelencia. Su compromiso con su profesión, continuó. Ande sabe que Kerem es un actor apasionado, que se toma su trabajo muy en serio, que se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo. Admira su dedicación, su profesionalismo, su entrega. Su pasión por lo que hace, añadió. Esta frase revela que Ande admira la energía, el entusiasmo, el amor que Kerem siente por su trabajo. Sabe que él disfruta lo que hace, que se entrega por completo a sus proyectos, que se siente realizado en su profesión. Siempre está buscando la excelencia, siempre se esfuerza por ser mejor, dijo. Esta frase revela que Ande admira la ambición, el deseo de superación, la búsqueda constante de la perfección de Kerem. Sabe que él nunca se conforma, que siempre quiere más, que siempre busca crecer, mejorar y aprender. Pero, lo que más conmovió a muchos de nosotros fue cuando Ande habló de la humanidad de Kerem. Y lo más importante, admiro su humanidad, su capacidad de empatizar con los demás, su bondad, dijo. Esta frase revela que Ande valora los valores humanos de Kerem, su sensibilidad, su capacidad de conectar con los demás, su preocupación por el prójimo.
Admira su bondad, su generosidad, su empatía. Y finalmente la declaración que resonó en todos nosotros: Kerem es mi superhéroe. Esta frase es la culminación de todo lo anterior. Es la expresión máxima del amor, la admiración y el reconocimiento. Es decir, que Kerem es para Ande alguien que la protege, que la cuida, que la inspira, que la rescata de sus miedos, que la impulsa a ser la mejor versión de sí misma. Pero, ¿qué hace que Kerem sea un superhéroe? No es solo su físico, ni su talento, ni su éxito. Es su forma de ser, su personalidad, sus valores. Es su capacidad de amar, de conectar con los demás, de hacer el bien. Es su humanidad. Kerem es un superhéroe porque es auténtico, porque es leal, porque es valiente. Es un superhéroe porque es un hombre de palabra, porque cumple sus promesas, porque siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Es un superhéroe porque es un hombre con un gran corazón, porque se preocupa por el mundo que lo rodea, porque lucha por un futuro mejor. La declaración de Ande nos enseña que un superhéroe no es alguien con superpoderes, sino alguien con una gran humanidad. Alguien que es capaz de amar, de respetar, de admirar, de apoyar incondicionalmente. Alguien que te hace sentir seguro, amado, valorado. Alguien que te da fuerzas para enfrentar cualquier adversidad. Pero ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos encontrar a nuestro propio superhéroe? La respuesta es sencilla: siendo nosotros mismos superhéroes. Cultivando los valores que Ande admira en Kerem: la autenticidad, la lealtad, la valentía, la bondad, la empatía. Siendo personas que aman, que respetan, que admiran, que apoyan incondicionalmente. El amor verdadero no se encuentra, se construye. Se construye con respeto, con admiración, con comunicación, con confianza, con apoyo incondicional y, sobre todo, con amor. Se construye día a día, con gestos, con detalles, con palabras. Se construye en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. La historia de Ande y Kerem nos enseña que el amor verdadero existe. Que es posible encontrar a alguien que te ame, que te respete, que te admire, que te apoye incondicionalmente. Alguien que te haga sentir la persona más afortunada del mundo. Pero también nos enseña que el amor verdadero requiere esfuerzo, dedicación, compromiso. No es suficiente con enamorarse. Hay que cuidar la relación, hay que alimentarla, hay que protegerla. Hay que estar dispuesto a darlo todo por el otro, a superar las dificultades juntos, a crecer juntos. La historia de Ande y Kerem es una inspiración para todos nosotros. Nos recuerda que el amor es posible, que vale la pena luchar por él, y que al final, siempre triunfa. Nos enseña que el amor no es solo un sentimiento, sino también una elección. Una elección que implica compromiso, esfuerzo, dedicación. Una elección que implica estar ahí para el otro, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Y como siempre, la comunicación es fundamental. Hablar, expresar tus sentimientos, decir lo que piensas, compartir tus alegrías y tus tristezas. Porque al final, la comunicación es la base de cualquier relación. Es lo que permite que te conozcas a ti mismo y que conozcas a tu pareja. Es lo que permite que te entiendas, que te comprendas, que te apoyes. En resumen, las declaraciones de Ande Erçel nos han dejado muchísimas cosas. Nos han demostrado la inmensidad de su amor por Kerem, la profunda admiración que siente por él, y la importancia de tener a alguien que te apoye incondicionalmente en la vida. Nos han dado una lección sobre el amor verdadero, sobre el respeto, la admiración, la comunicación y el compromiso. Y sobre todo nos han hecho creer aún más en el amor. Pero familia, la historia de Ande y Kerem no es solo una historia de amor. Es una historia de inspiración, de crecimiento, de superación. Nos muestra que con amor, respeto y apoyo podemos alcanzar nuestras metas, superar nuestros miedos y ser la mejor versión de nosotros mismos. Y ahora, quiero invitarlos a reflexionar. ¿Qué es lo que más les ha conmovido de las declaraciones de Ande? ¿Qué es lo que más les ha inspirado? ¿Cómo pueden aplicar estas lecciones a sus propias vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartan sus historias, sus experiencias, sus sueños. Hablemos del amor, hablemos de la admiración, hablemos de la vida. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y que tengan un día espectacular. Chao, chao. Hola de nuevo, familia. Qué bueno tenerlos aquí, listos para otro análisis apasionante. Hoy vamos a profundizar aún más en el universo de Hande y Kerem, explorando cómo su relación, más allá de ser una historia de amor, ha impactado a sus fans y ha influido en la percepción del amor en el mundo de hoy. La relación de Hande y Kerem, como ya hemos dicho, es mucho más que una simple relación entre dos celebridades. Es una historia que resuena con el público a un nivel profundo, porque refleja valores esenciales como el respeto, la admiración y la autenticidad. En un mundo saturado de relaciones superficiales y efímeras, la conexión de Hande y Kerem se erige como un faro de esperanza, demostrando que el amor verdadero aún es posible. Una de las razones por las que esta pareja es tan admirada es su capacidad para mantener su relación en un ámbito de privacidad y respeto. A diferencia de otras celebridades que hacen de su vida personal un espectáculo mediático, Hande y Kerem han sabido equilibrar su exposición pública con la protección de su intimidad. Esta actitud, aunque puede ser criticada por algunos, es precisamente lo que ha contribuido a la solidez y autenticidad de su relación. Los fans aprecian que, a pesar de su fama, la pareja prioriza su bienestar emocional y la calidad de su relación. Además, la relación de Hande y Kerem ha demostrado que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino un proceso de construcción constante. Ambos actores han compartido abiertamente sus experiencias, tanto buenas como malas, mostrando que una relación exitosa requiere esfuerzo, comunicación y compromiso. Esta transparencia ha generado una conexión más fuerte con sus seguidores, quienes se sienten inspirados por la forma en que Hande y Kerem enfrentan los desafíos juntos. Volviendo a las declaraciones de Hande, podemos destacar varios elementos clave que explican por qué su relación es tan especial. La forma en que Hande describe a Kerem no solo revela su amor, sino también su profunda admiración por él como persona. Ella destaca su ética de trabajo, su compromiso con su profesión y su pasión por lo que hace. Estos atributos no solo demuestran el éxito profesional de Kerem, sino también su integridad y su dedicación. La admiración de Hande por la humanidad de Kerem es igualmente significativa. Ella valora su capacidad de empatizar con los demás, su bondad y su compromiso social. Este reconocimiento de los valores humanos de Kerem refleja la importancia de una relación basada en el respeto mutuo y la compatibilidad emocional. Pero la declaración más impactante de Hande es, sin duda, cuando describe a Kerem como su superhéroe. Esta metáfora poderosa va más allá de una simple expresión romántica. Implica que Kerem es para Hande un apoyo incondicional, alguien que la protege, la inspira y la ayuda a superar sus miedos. Es una figura que le brinda seguridad, confianza y motivación para ser la mejor versión de sí misma. Esta descripción del superhéroe resuena especialmente con los fans, ya que idealiza el amor romántico y alienta la búsqueda de una pareja que no solo te ame, sino que también te impulse a crecer y a ser mejor persona. Esta visión del amor es mucho más profunda que la mera atracción física o la compatibilidad superficial. Es un amor que se basa en el respeto, la admiración, la confianza y el apoyo mutuo. Además, la relación de Hande y Kerem ha influido en la forma en que sus fans perciben el amor y las relaciones. Muchos seguidores han expresado que se sienten inspirados por la forma en que Hande y Kerem se relacionan y se apoyan mutuamente. Han aprendido que una relación exitosa requiere esfuerzo, comunicación y compromiso. Y que el amor verdadero se basa en la amistad, la admiración y el respeto mutuo. La historia de Hande y Kerem es una lección valiosa para todos nosotros. Nos recuerda que el amor es una construcción, que requiere trabajo y dedicación. Que una relación exitosa no es un cuento de hadas, sino un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Que el amor verdadero se basa en la amistad, la admiración, el respeto mutuo y el apoyo incondicional. También es importante destacar el impacto de Hande y Kerem en la industria del entretenimiento. Ambos actores han logrado un éxito notable en sus carreras, pero también han demostrado que es posible mantener una relación sólida y auténtica, a pesar de las exigencias de la fama. Su ejemplo inspira a otros artistas a priorizar su bienestar emocional y a construir relaciones basadas en el respeto y la confianza. Pero ¿cómo podemos aplicar las lecciones de Hande y Kerem a nuestras propias vidas? Aquí hay algunos consejos prácticos. 1. Comunicación abierta hablen abiertamente sobre sus sentimientos, necesidades y deseos. Compartan sus alegrías y tristezas, y aprendan a escuchar y comprender a su pareja.
2. Respeto mutuo valoren y respeten las diferencias de opinión, los intereses y los logros de su pareja. Apóyenla en sus metas y sueños. 3. Admiración y reconocimiento expresen su admiración por las cualidades y logros de su pareja. Reconozcan su esfuerzo y dedicación. 4. Apoyo incondicional estén presentes para su pareja en los buenos y malos momentos. Ofrezcan su apoyo y aliento, y ayúdenla a superar los desafíos. 5. Construyan una amistad disfruten de la compañía mutua, compartan intereses y actividades, y construyan una relación basada en la amistad y la complicidad. 6. Sean auténticos sean ustedes mismos y no traten de ser alguien que no son para complacer a su pareja. La autenticidad es la base de una relación duradera. 7. Compromiso y dedicación inviertan tiempo y energía en su relación. Sean responsables y comprometidos con su pareja y con el éxito de la relación. En conclusión, la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un ejemplo inspirador de amor verdadero, respeto mutuo y apoyo incondicional. Su historia nos enseña que el amor no es un cuento de hadas, sino una construcción que requiere esfuerzo, comunicación y compromiso. Y que el amor verdadero se basa en la amistad, la admiración y el respeto mutuo. La conexión entre Hande y Kerem ha trascendido la pantalla, creando un impacto positivo en la vida de sus seguidores. Su relación es un recordatorio constante de que el amor auténtico existe y de que vale la pena luchar por él. Para terminar, quiero preguntarles, ¿qué es lo que más les ha inspirado de la relación de Hande y Kerem? ¿Cómo han aplicado las lecciones que han aprendido de su historia a sus propias vidas? Compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios. Gracias por ver este vídeo. No olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse al canal para más análisis, chismes y contenido emocionante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y que tengan un día espectacular. Chao, chao.